¿Alguna vez has pensado que podría estar ocurriendo algo mucho más grande que un simple movimiento político cuando miramos hacia el Medio Oriente? Y si te dijera que hay un hombre que no es rey ni presidente, pero que tiene más influencia sobre el destino de Israel que muchos líderes electos. Este hombre es Jared Kushner, yerno de Donald Trump, judío ortodoxo, multimillonario y negociador silencioso de uno de los acuerdos más significativos de la historia moderna, el Acuerdo de Abraham. Pero aquí está el punto que pocos perciben. Kushner apareció en escena justo cuando Israel cumplía 70 años como nación moderna. Y el número 70 en la Biblia nunca, jamás, aparece por casualidad. Fueron 70 años de cautiverio en Babilonia, 70 semanas proféticas reveladas a Daniel, 70 ancianos de Israel y 70 discípulos enviados por Jesús. Israel resurgió en 1948 y en 2018 cumplió exactamente 70 años. Durante ese mismo periodo, ¿quién estaba en el centro de las negociaciones sobre Jerusalén, sobre la paz en el Medio Oriente y sobre acuerdos históricos entre Israel y naciones árabes? Jared Kushner. ¿Coincidencia? ¿O estaríamos viendo el cumplimiento de una profecía milenaria que fue sellada en el libro de Daniel hace más de 2500 años? La profecía de las 70 semanas no es solo una curiosidad teológica, es un reloj divino que señala eventos específicos ligados a Israel, al Mesías y al fin de los tiempos. Y cuando observamos el papel de Kushner, su ascenso meteórico sin experiencia política previa, su capacidad de dialogar con reyes árabes, líderes israelíes y potencias mundiales, algo no encaja en la lógica humana. Hay algo más grande operando. Hay un movimiento espiritual detrás del velo. La Biblia nos advierte que en los últimos días surgirían personajes aparentemente comunes, pero con roles decisivos. Hombres que estarían entre los reyes de la tierra, influyendo en naciones sin ocupar tronos visibles. Daniel habla de un príncipe que haría alianza con muchos y a la mitad de la semana rompería ese pacto, desatando la gran tribulación. ¿Será Kushner ese príncipe? No podemos afirmarlo con certeza absoluta, pero cerrar los ojos a los paralelismos sería negligencia espiritual. Este video no es una teoría conspirativa, es un llamado al discernimiento. Vamos a sumergirnos en las conexiones entre la profecía bíblica, datos históricos y movimientos geopolíticos actuales. Vamos a entender lo que podría estar sucediendo detrás del velo de la realidad aparente. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves el mundo, la profecía y los trasfondos espirituales que mueven a los reyes de la tierra. Si lo que acabas de escuchar encendió algo dentro de ti, entonces deja un comentario aquí abajo ahora mismo. ¿Ya habías escuchado de la profecía de los 70 años? ¿Qué piensas sobre el papel de Jared Kushner en este escenario profético? Tu opinión es esencial para seguir profundizando en estos temas juntos y descubriendo verdades que están pasando desapercibidas por millones. Créeme, entender estas conexiones no es solo curiosidad, es despertar espiritual. Es estar atento a los signos de los tiempos. Y si sientes que este contenido tiene sentido, deja tu me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda a alcanzar a más personas que, como tú, están buscando respuestas reales. Y claro, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios, porque esta investigación apenas ha comenzado. Jared Corey Kushner nació en 1981 en una familia de negocios inmobiliarios multimillonarios en Estados Unidos. A ojos del mundo, él es solo otro empresario exitoso que se casó con Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump. Pero cuando miramos con atención profética, nos damos cuenta de que su trayectoria no es común. Sin ninguna experiencia diplomática formal,
Kushner fue nombrado consejero senior de la Casa Blanca y de inmediato se le puso al frente de una de las cuestiones más complejas y explosivas del planeta, la paz en el Medio Oriente. Y no fue un fracaso como muchos esperaban. Por el contrario, logró lo impensable. Articuló el Acuerdo de Abraham, un tratado histórico que normalizó las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Naciones que antes ni siquiera reconocían la existencia de Israel, ahora firmaban acuerdos de cooperación económica, tecnológica e incluso militar. El mundo político quedó atónito. ¿Cómo un joven sin currículo diplomático logró lo que décadas de negociadores experimentados no alcanzaron? La respuesta puede no estar solo en la habilidad, sino en el tiempo profético. Kushner es judío ortodoxo y conoce profundamente las Escrituras y el valor espiritual de Jerusalén. No es solo un negociador secular, entiende el peso simbólico y religioso de lo que estaba en juego, y eso lo hacía único. Podía hablar con rabinos, con líderes musulmanes, con políticos seculares y con multimillonarios globales. Transitaba entre mundos que normalmente no se mezclan, y esta capacidad de construir puentes es exactamente lo que la profecía de Daniel describe cuando habla del príncipe que haría una alianza con muchos. La expresión «con muchos» no significa todo el mundo, sino múltiples partes, múltiples intereses, múltiples naciones. Y eso es exactamente lo que hizo Kushner. Unió partes que históricamente se odiaban. Creó un nuevo mapa geopolítico en Oriente Medio y lo hizo justo cuando Israel cumplía 70 años. No podemos ignorar que el número 70 está profundamente entrelazado con la historia de Israel y con los ciclos proféticos de Dios. En Jeremías 25, 11, 12, Dios determinó 70 años de cautiverio para Judá en Babilonia. En Daniel 9:2, el profeta se da cuenta de que esos 70 años estaban llegando a su fin y comienza a interceder. Es en ese contexto que el ángel Gabriel aparece y revela la profecía de las 70 semanas. Es decir, el número 70 marca ciclos de juicio, restauración y cumplimiento profético. Israel fue restaurado como nación en 1948 después de 2000 años de dispersión. 70 años después, en 2018, vemos a Kushner en el centro de las negociaciones sobre Jerusalén, sobre la paz y sobre acuerdos que redefinen la relación de Israel con el mundo árabe. Esto no es casualidad. Esto es cronología divina. Y lo más impresionante es que Kushner no actúa como un político tradicional. Es discreto, calculado, casi invisible, no busca los reflectores, no da entrevistas apasionadas, no hace discursos emocionales, actúa entre bastidores, construye alianzas silenciosas y mueve piezas en el tablero geopolítico sin hacer ruido. Y esta discreción es proféticamente peligrosa, porque el engaño de los últimos tiempos no vendrá con estruendo. Vendrá con sutileza, con apariencia de bondad, con promesas de paz y seguridad. Pablo nos alerta en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá repentina destrucción. Kushner es el rostro de esa narrativa de paz. Es visto por muchos como un pacificador, un visionario, alguien que trajo esperanza a una región marcada por guerras milenarias. Pero espiritualmente necesitamos preguntar, ¿esa paz es real o es el preludio de algo mucho más sombrío? La profecía de Daniel no habla de una paz permanente. Habla de una alianza temporal que será rota en medio de la semana profética, desatando la gran tribulación. Y si Kushner, incluso sin saberlo, está preparando el terreno para ese escenario, y si él es solo una pieza en un tablero espiritual mucho más grande, siendo usado para posicionar al mundo exactamente donde la profecía dijo que estaría en los últimos días.
Si estás siguiendo hasta aquí y percibiendo estas conexiones, escribe en los comentarios: Kushner, no es casualidad, o estoy viendo las señales. Eso me muestra que estás discerniendo espiritualmente lo que está siendo revelado. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesita entender esto y suscríbete al canal, porque vamos a profundizar aún más. La profecía de las 70 semanas revelada a Daniel es una de las más profundas y misteriosas de toda la Biblia. No es solo una predicción de eventos futuros, es un código divino, un reloj espiritual que marca el plan de Dios con Israel y con la humanidad. Para entender su peso, necesitamos volver al contexto. Daniel estaba exiliado en Babilonia y sabía por los escritos de Jeremías que el cautiverio de Judá duraría 70 años. Al darse cuenta de que ese tiempo se estaba completando, hace una oración profunda de arrepentimiento e intercesión por el pueblo, por Jerusalén y por la alianza que Dios había hecho con Israel. Es en ese momento de humillación y búsqueda que el ángel Gabriel aparece y entrega una respuesta que va mucho más allá de lo que Daniel preguntó. Él pregunta sobre el fin del exilio y Dios responde sobre el fin de todas las cosas. En Daniel 9:24, Gabriel declara: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para extinguir la transgresión, para dar fin a los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el santo de los santos. La expresión 70 semanas proviene del hebreo shabuim, que significa literalmente 77 o 70 periodos de 7 años. Multiplicando 70 por 7, tenemos 490 años proféticos. Este no es un número aleatorio, es un ciclo completo, cerrado, con inicio y fin determinados por Dios. Estos 490 años fueron divididos en 3 partes: 7 semanas que equivalen a 49 años, 62 semanas que equivalen a 434 años y una última semana de 7 años. Los primeros 483 años, sumando las 7 y las 62 semanas, ya se han cumplido históricamente y apuntaron hacia la venida del Mesías, Jesús de Nazaret, exactamente como fue predicho. Pero la última semana, los últimos 7 años, aún permanece en el futuro escatológico. Esta última semana es el foco central de las expectativas proféticas para los tiempos finales. Según Daniel 9:27, un líder hará una alianza con muchos por una semana, es decir, 7 años, pero en medio de la semana quebrará esta alianza y causará la desolación, profanando el santuario. Aquí está el misterio. Este personaje, este príncipe que ha de venir, aparece como pacificador, como alguien que trae soluciones a conflictos antiguos, pero en realidad es la antítesis del verdadero Mesías, un agente del engaño. Y todo esto comienza con una alianza. Detente y reflexiona conmigo. Cuando observamos el escenario actual, el único lugar en el planeta donde una alianza de este tipo podría causar repercusiones espirituales cósmicas es Israel. Jerusalén sigue siendo el epicentro profético de la tierra, y fue exactamente en este escenario, en esta ciudad, en esta generación, 70 años después de la restauración moderna de Israel en 1948, que las negociaciones conducidas por Jared Kushner dieron lugar a un nuevo tipo de alianza, un acuerdo sin precedentes firmado entre naciones que históricamente han estado en conflicto con el Estado judío. Un tratado que muchos celebraron como el inicio de una nueva era. Pero, ¿y si esta nueva era es en realidad el preludio de un capítulo profético anunciado hace milenios? La restauración de Israel en 1948 no fue solo un hito político, fue un parteaguas espiritual. El pueblo que durante 2000 años vagó por las naciones, perseguido, disperso y humillado, regresó a su tierra.
Esta restauración ya había sido profetizada por Isaías, Ezequiel y tantos otros. Y cuando esto sucedió, muchos eruditos se dieron cuenta de que el reloj de Dios había comenzado a contar de nuevo. La higuera había florecido, como dijo Jesús en Mateo 24, 32, 34. Y el florecimiento de la higuera, en palabras del mismo Mesías, sería la señal de que esta generación no pasaría sin que todas las cosas se cumplieran. 70 años después de 1948 nos lleva al año 2018, justo el período en el que Jared Kushner se convierte en protagonista de los acuerdos de paz en Oriente Medio. Imposible ignorar. Cuando colocamos lado a lado el texto de Daniel, los plazos proféticos, el renacimiento de Israel y los movimientos políticos que se desarrollan ante nuestros ojos, las sensaciones que estamos viviendo dentro de la profecía. La profecía de las 70 semanas no solo se refiere a Israel, sino al plan eterno de Dios con la humanidad. A lo largo de esos 490 años se declaran 7 propósitos divinos y todos apuntan hacia la redención final, la justicia eterna, el sellado de la visión y de la profecía y la unción del Santo de los Santos. En otras palabras, el cumplimiento total de esta profecía marca el fin de la historia tal como la conocemos y el inicio del reino eterno de Dios. Pero antes de eso, el mundo verá cumplirse la última semana profética, y esta última semana comienza con una alianza con muchos, una alianza que involucra a Jerusalén, una alianza que traerá paz por un tiempo, pero que será quebrada, desatando los eventos del fin. Si este contenido tiene sentido para ti, si estas conexiones están abriendo tus ojos a algo que aún no habías percibido, deja tu comentario aquí abajo. Escribe la frase, el reloj de Dios está en cuenta regresiva o simplemente 70 semanas. Así sé que estás caminando conmigo en esta jornada profética. Comparte este video con alguien que necesita entender lo que está sucediendo en el mundo. Ahora que comprendemos la dimensión espiritual de la profecía de las 70 semanas y su entrelazamiento con el renacimiento de Israel y el escenario actual, necesitamos profundizar en algo aún más inquietante. Hay un personaje mencionado en el capítulo 9 de Daniel que muchos ignoran o simplemente subestiman por no comprender el peso de su identidad. El texto se refiere a él como el príncipe que ha de venir, un título que parece genérico a primera vista, pero que esconde un potencial profético de proporciones devastadoras. Según la visión, este príncipe firmaría una alianza con muchos por una semana, 7 años, pero a la mitad de ese tiempo rompería este pacto y traería consigo la desolación. Aquí no estamos hablando solo de plazos, sino de personas, de personajes, de figuras espiritualmente posicionadas para cumplir profecías selladas hace miles de años. Este príncipe no se describe como un rey, un gobernante visible o un dictador de mano dura. Es sutil. Hace alianzas, actúa con diplomacia, construye puentes entre enemigos históricos. Y es precisamente este el perfil que Jared Kushner presentó al mundo en los últimos años. Un negociador silencioso, con voz suave, mirada calculada y acciones que cambiaron el mapa político de Oriente Medio en menos de 2 años. No necesitó de ejército, no usó fuerza, no amenazó a nadie. Simplemente apareció con propuestas de paz, seguridad y prosperidad. Y el mundo entero aplaudió. Y es justo eso lo que hace que todo sea aún más profético y peligroso. El espíritu del engaño en los últimos tiempos no vendrá con apariencia maligna, vendrá con apariencia de solución, con un barniz de luz, con un discurso de unión, de reconstrucción, de esperanza. La palabra es clara en 2 Corintios 11:14 al decir que el adversario se disfraza de ángel de luz.
La propia profecía de Daniel nos muestra que este príncipe aparece en el escenario con promesas. Paz, pero detrás de esto hay un pacto oculto, una alianza que sirve a intereses espirituales mucho más profundos de lo que cualquier analista político podría imaginar. Kushner no es solo el yerno de un expresidente, no es solo un multimillonario. Es un judío ortodoxo con conexiones directas con rabinos influyentes, con inversionistas de alto nivel global y, lo más importante, con líderes que controlan el corazón del Medio Oriente, Israel y los países árabes. Fue él quien coordinó los tras bambalinas del Acuerdo de Abraham. Fue él quien mediaron reuniones entre naciones que antes apenas reconocían la existencia de Israel. Y fue él quien habló como arquitecto de un nuevo Medio Oriente. Un Medio Oriente reconstruido sobre una promesa de estabilidad, armonía, cooperación económica, militar y espiritual. Pero, ¿es real esa promesa? ¿O estaríamos ante una alianza profética construida exactamente en los términos que Daniel vio en su visión, donde el príncipe del pacto establece una paz temporal que al romperse da inicio a la mayor tribulación que la tierra haya visto? Muchos teólogos y estudiosos escatológicos evitan nombrar figuras actuales como posibles protagonistas proféticos, y eso es comprensible. Hacer afirmaciones precipitadas puede conducir al error. Pero ignorar los paralelos, despreciar las señales y cerrar los ojos ante las similitudes entre la profecía y la realidad también puede ser un error fatal. La llamada aquí no es para acusar, sino para discernir, observar, alinearse con el Espíritu. Porque si hay un movimiento profético sucediendo, y lo hay, necesitamos reconocerlo. Piensa bien, el príncipe del pacto no tiene que ser alguien amado mundialmente. Necesita ser alguien posicionado, alguien con acceso, alguien con una autoridad silenciosa, alguien que esté entre los reyes de la tierra, incluso sin usar corona. ¿Y quién está más entre los reyes de la tierra hoy que Jared Kushner? Tiene acceso libre a los líderes de Israel, es respetado por líderes árabes, tiene influencia en Estados Unidos, Europa e incluso en sectores financieros del mundo oriental. Es judío, habla sobre Jerusalén con propiedad. Y lo más importante, actúa como pacificador, pero lleva consigo una presencia que despierta sospechas espirituales en quienes tienen sensibilidad. La pregunta que no se puede ignorar es, ¿será que este príncipe que Daniel vio es solo simbólico? ¿O estamos viendo los primeros pasos de su ascenso ante nuestros ojos? La palabra nos dice que haría una alianza con muchos. Eso ya ha sucedido, pero también nos dice que rompería esa alianza, y eso aún está por venir. Y cuando llegue, será el detonante para el surgimiento del hombre de iniquidad. Será el inicio del tiempo que Jesús llamó gran tribulación en Mateo 24:21, un tiempo como nunca ha habido ni habrá. Si estás conectado y uniendo los puntos, escribe en los comentarios, ¿estoy atento al príncipe o no es coincidencia? Así sé que estás conmigo en esta vigilia espiritual. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque el próximo bloque te llevará aún más profundo en este misterio. Si hay un punto en la tierra donde convergen lo espiritual, lo histórico y lo profético, ese lugar es Jerusalén. No hay ninguna ciudad en el mundo con tanta carga simbólica, tanta disputa y tanto peso escatológico. No por nada se le llama en la Biblia la ciudad del gran rey, y también se describe como un cáliz de embriaguez para todas las naciones en Zacarías 12:2. Quien tiene ojos espirituales sabe que todo lo que gira alrededor de Jerusalén tiene un impacto directo en el mundo espiritual. Y es aquí donde la figura de Jared Kushner, de manera aparentemente sutil, comienza a entrelazarse con algo mucho más profundo que la política internacional o los tratados de paz.
Comienza a tocar lo sagrado, comienza a coquetear con lo eterno. Durante las negociaciones del Acuerdo de Abraham, Kushner no solo actuó como mediador político, se involucró directamente con cuestiones religiosas y espirituales, llevando diálogos que incluían los derechos sobre Jerusalén, la soberanía sobre la ciudad y algo que muchos ignoraron: el futuro del monte del templo. Este es el punto de mayor tensión espiritual del planeta, el monte Moría, lugar donde se encontraban el primer y el segundo templo y donde muchos hoy esperan la reconstrucción del tercero. Para el mundo, esto puede parecer solo un sueño teológico de judíos ultraortodoxos, pero para quienes entienden de escatología bíblica, la reconstrucción del tercer templo es uno de los detonantes finales de las profecías del tiempo del fin. De manera pública, Kushner siempre ha mantenido un discurso diplomático, pero tras bambalinas hay registros de encuentros con líderes religiosos, con representantes del rabinato principal de Israel, con figuras ligadas al Instituto del Templo, una organización que lleva años trabajando activamente en la preparación de la reconstrucción del templo. Lo que muchos desconocen es que casi todo ya está listo. Los utensilios sagrados, los trajes sacerdotales, el altar, los levitas entrenados, los registros genealógicos. Solo falta una cosa: el espacio. ¿Y cuál es? ¿El único obstáculo? El Domo de la Roca, el lugar actualmente ocupado por una de las mezquitas más importantes del Islam. Cualquier intento de tocar ese espacio resultaría en una guerra instantánea. Pero es precisamente ahí donde entra el misterio. ¿Y si alguien apareciera con una solución? ¿Y si alguien con habilidades diplomáticas excepcionales, con relaciones construidas tanto con judíos como con árabes, pudiera mediar un acuerdo que le diera a Israel el derecho de retomar parte del control del monte del templo? ¿Y si eso viniera en nombre de la paz, de la tolerancia religiosa, de la convivencia armónica entre las creencias? Es exactamente este tipo de propuesta la que ha sido especulada en los pasillos silenciosos del Medio Oriente. Jared Kushner, al ser judío ortodoxo, no es ajeno al valor espiritual de Jerusalén, conoce las Escrituras, entiende el anhelo milenario por un lugar de adoración, pero al mismo tiempo es el símbolo de la modernidad, un hombre de negocios, de tecnología, de geopolítica, un mezcla entre tradición e innovación, un personaje que transita entre el mundo religioso y el secular con naturalidad. Y eso lo convierte, a los ojos de muchos, en el único capaz de mediar un posible entendimiento futuro sobre la reconstrucción del templo. Curiosamente, hay registros de entrevistas y declaraciones públicas donde Kushner menciona a Jerusalén como el corazón espiritual del mundo. Ha llegado a decir que la verdadera paz en el Medio Oriente solo será posible cuando todas las religiones puedan coexistir en armonía en el mismo suelo sagrado. Esa declaración, por más hermosa que parezca, es proféticamente densa, porque ecoa la narrativa del tiempo del fin, la idea de una religión global, de un ecumenismo espiritual, de una centralización de adoración en un mismo lugar, y ese lugar siendo precisamente Jerusalén. Las profecías dicen que el hombre de iniquidad se sentará en el templo de Dios queriendo parecer Dios, conforme a 2 Tesalonicenses 2:4. Esto nos lleva directamente a la necesidad de que el templo sea restaurado antes de que ocurra ese evento. Entonces, si Kushner o cualquier otro líder logra mediar esta reconstrucción, inevitablemente estará desempeñando un papel central en el cumplimiento literal de las Escrituras. Puede que no sea consciente de esto. Puede creer que solo está haciendo historia, siendo un diplomático eficiente, un estratega de la paz. Pero espiritualmente, estaría abriendo las puertas para el cumplimiento de una de las mayores profecías escatológicas de la Biblia. Y es importante recordar, el engaño del tiempo del fin no vendrá de forma escandalosa. Vendrá con apariencia de justicia, de equilibrio,
de reconciliación, el mismo ambiente que será elogiado por las naciones como el auge de la paz, será en realidad el escenario montado para el último gran engaño de la humanidad. Un engaño que usará la ciudad santa, que tocará el templo de Dios y que seducirá incluso a los escogidos, si fuera posible, como Jesús advirtió en Mateo 24:24. Si todo esto tiene sentido para ti, deja tu comentario aquí. Escribe: el templo está a la vista, o Jerusalén es el centro de la profecía. Eso me muestra que estás caminando conmigo en este despertar espiritual. Comparte este video con quien necesita entender la dimensión de lo que está en juego. A medida que nos acercamos al centro de las revelaciones proféticas, una pregunta comienza a latir con más intensidad en el corazón de aquellos que tienen discernimiento. ¿Se está cerrando el tiempo de los gentiles? Esta expresión no es solo un término simbólico. Fue utilizada por Jesús en Lucas 21:24 al afirmar que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se completaran sus tiempos. Pero, ¿qué significa exactamente eso? Y más importante aún, estamos viviendo ese momento ahora. Para entender la seriedad de esta cuestión, necesitamos mirar con ojos espirituales el escenario geopolítico actual. Y más que eso, necesitamos saber dónde estamos en la línea del tiempo profético. Jerusalén es el termómetro profético de la humanidad. Todo comienza y termina allí. Cuando Jesús mencionó los tiempos de los gentiles, estaba señalando un intervalo profético entre el rechazo del Mesías por Israel y el momento en que Dios volvería a tratar directamente con el pueblo judío como nación. Este intervalo ha sido durante siglos un tiempo en que los gentiles, es decir, las naciones no judías, ejercieron dominio sobre Jerusalén. Y lo que vemos hoy es que ese dominio está cada vez más debilitado, disolviéndose silenciosamente. Desde 1948, Israel volvió a ser una nación. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Jerusalén fue reconquistada. Y desde entonces, incluso con presiones internacionales, el control espiritual y político sobre la Ciudad Santa ha vuelto progresivamente a manos de Israel. Esto, por sí solo, ya es una señal de que el tiempo de los gentiles está llegando a su fin. Pero ese tiempo no termina solo con la restauración territorial. Termina con un reposicionamiento global, un realineamiento de fuerzas que nos lleva al cumplimiento de las profecías finales. Aquí es donde entran Estados Unidos, Irán, Rusia y hasta la ONU. Cada uno de estos actores está desempeñando un papel profético, aunque no lo sepan. Estados Unidos, históricamente el mayor aliado de Israel, ha oscilado entre un apoyo incondicional y un distanciamiento estratégico, dependiendo del gobierno que ocupa la Casa Blanca. Y fue precisamente durante la administración de Donald Trump, con Jared Kushner como asesor clave, que Estados Unidos tomó decisiones proféticas de gran peso. Reconocieron a Jerusalén como la capital indivisible de Israel, trasladaron la embajada a la Ciudad Santa y brindaron apoyo directo al acuerdo de Abraham. Estos movimientos fueron más que políticos, marcaron una ruptura espiritual, un avance en el reloj profético, porque al reconocer a Jerusalén de esta manera, Estados Unidos desafió la posición de la mayoría de las naciones, incluida la ONU, y se posicionó como catalizador del fin del tiempo de los gentiles. No es casualidad que a partir de ese momento hemos visto un aumento en las tensiones globales, especialmente involucrando a Israel, Irán y sus aliados. Irán, a su vez, es el epicentro del odio declarado contra Israel, un régimen que clama abiertamente por la destrucción del Estado judío y que invierte fuertemente en armamento y alianzas con grupos terroristas. Representa el espíritu del antiguo imperio persa, que en las escrituras siempre ha tenido un papel ambiguo, a veces como instrumento de liberación
a veces como símbolo de oposición. Y en este tiempo del fin, Irán vuelve a ocupar un lugar profético de hostilidad. Su acercamiento a Rusia y a China dibuja un escenario escatológico cada vez más denso, donde los enemigos de Israel se están uniendo en alianzas que parecen preludios de Ezequiel 38, el famoso ataque de Gogue y Magogue contra Israel. Y Rusia, con su postura agresiva e interés en Oriente Medio, no solo mantiene tropas en Siria cerca de las fronteras de Israel, sino que también fortalece lazos con Irán y otros países islámicos. Al mismo tiempo, se aleja de Occidente y asume una posición desafiante contra los órdenes geopolíticos tradicionales. Cuando miramos todo esto a la luz de las profecías, nos damos cuenta de que el escenario se está montando, que los reyes de la tierra se están posicionando, que los vientos del Armagedón ya están soplando entre bastidores. Y en medio de todo esto, la ONU, que debería ser la gran promotora de la paz, se muestra cada vez más contraria a Israel. Año tras año, resoluciones condenan al pueblo judío por defender su tierra. Hay una presión constante para que Jerusalén sea dividida, para que Israel ceda su soberanía en nombre de la paz internacional. Pero la palabra es clara. Jerusalén es el cáliz que embriaga a las naciones. Es la piedra de tropiezo para los gentiles, y cuanto más se levante el mundo contra ella, más veremos el juicio acercándose. Si sientes que todo esto está encajando, escribe aquí en los comentarios: el tiempo de los gentiles está acabando, o estoy entendiendo las señales. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita entender que ya no estamos viviendo en tiempos comunes. Si hay algo que hace que las escrituras sean vivas, es el hecho de que ellas se interpretan a sí mismas. La profecía de Daniel sobre las 70 semanas no es un episodio aislado. Está entrelazada con una cadena profética mucho mayor que atraviesa todo el tejido de las Escrituras, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas del Nuevo. Cuando miramos con atención y revelación, nos damos cuenta de que hay ecos proféticos en toda la Biblia que apuntan al mismo ciclo, a las mismas señales y, más importante aún, a los mismos días que estamos viviendo ahora. Estos ecos se vuelven aún más claros cuando ponemos lado a lado los libros de Zacarías, Apocalipsis y el poderoso capítulo 24 del Evangelio de Mateo, conocido como el Sermón Profético de Jesús. Comencemos con Zacarías, un profeta menor en el tamaño del libro, pero inmenso en la profundidad de las revelaciones. Dios lo usó para hablar sobre el tiempo del fin con una precisión que desafía cualquier escepticismo. En Zacarías 12 encontramos una profecía que palpita con actualidad. Dios declara que haría de Jerusalén un cáliz de aturdimiento para todos los pueblos alrededor y una piedra pesada para todas las naciones. Esto significa que habría un momento en la historia donde la cuestión de Jerusalén no sería solo un conflicto local, sino un problema mundial, involucrando a los gentiles, a los grandes poderes y a los organismos internacionales. Lo que estamos viendo hoy, con las presiones sobre Jerusalén, los conflictos con la ONU y los tratados discutidos entre bastidores, es el cumplimiento literal de esta palabra. Y no se detiene ahí. Zacarías va más allá y habla de un tiempo donde Dios defenderá Jerusalén e intervendrá contra las naciones que vengan contra ella. Esta convergencia profética entre Daniel y Zacarías nos muestra que el tiempo de los gentiles no termina de manera pacífica. Termina con un enfrentamiento, un juicio y una separación clara entre el pueblo de Dios y los que se levantan contra él. Avanzando hacia el Nuevo Testamento, entramos en las páginas intensas y enigmáticas del Apocalipsis, el libro que escribió Juan bajo intensa revelación. La profecía nos muestra un retrato aún más detallado de los eventos finales
y curiosamente se conecta perfectamente con el lenguaje de Daniel. En Apocalipsis 11, por ejemplo, encontramos la profecía sobre las dos testigos que profetizarán en Jerusalén durante 1260 días, lo que equivale a 3 años y medio. Esta marca coincide exactamente con la mitad de la última semana profética de Daniel. Es decir, en medio de los 7 años que Daniel vio, Juan también presenció acontecimientos cruciales: persecución, profanación, testimonio y juicio. En Apocalipsis 13, el tiempo de dominio de la bestia también se describe como 42 meses, nuevamente 3 años y medio, el mismo tiempo en que la alianza sería quebrada por el príncipe en Daniel 9. Estos detalles no son simbólicos ni aleatorios. Son piezas que encajan perfectamente cuando miramos el plan de Dios con ojos espirituales. Pero quizás el punto más impactante de todos esté en las palabras del mismo Jesús en Mateo capítulo 24. Allí, al ser cuestionado por sus discípulos sobre la señal de su venida y del fin de los tiempos, Jesús hace una descripción asombrosamente actual. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en varios lugares. Todo esto como principio de dolores. Y justo después habla sobre la abominación de la desolación, mencionando directamente la profecía de Daniel. Esto es muy serio. El propio Hijo de Dios nos está diciendo: lean a Daniel, entiendan a Daniel, estén atentos a ese tiempo. Él está señalando que lo que Daniel vio, la ruptura de la alianza, la profanación del lugar santo, sucederá y será uno de los detonantes más claros para la gran tribulación. Esto nos muestra que las palabras de Daniel, Juan, Zacarías y Jesús no están en conflicto, están en perfecta armonía. Y es precisamente esa armonía profética la que nos da la certeza de que estamos en los últimos momentos del reloj escatológico. Todo se está convergiendo. Las semanas de Daniel, los juicios del Apocalipsis, el cáliz de Zacarías, los dolores de Mateo 24, todo apunta a un único tiempo. Y es imposible mirar este escenario sin ver que esta convergencia está ocurriendo ahora. Mientras las naciones se preparan para conflictos, mientras líderes se levantan prometiendo paz, mientras Israel se establece como el centro de las decisiones mundiales, los cielos están gritando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está a las puertas. Y lo más inquietante es darse cuenta de que esta convergencia profética no se manifiesta solo en lo que sucede fuera de nosotros, sino también en lo que está ocurriendo dentro de nosotros. El Espíritu Santo está despertando a la Iglesia, llamando a los remanentes, abriendo los ojos espirituales de aquellos que no se conforman con este siglo. Si estás notando que todo esto se conecta, escribe aquí en los comentarios: la convergencia profética es real, o Daniel, Juan y Jesús están hablando de la hora. Dale like a este video, compártelo y suscríbete al canal. Ahora que ya podemos ver con más claridad la convergencia profética entre Daniel, Zacarías, Apocalipsis y las palabras del propio Jesús en Mateo 24, necesitamos volvernos hacia algo aún más inquietante. Un tema que no solo enlaza los acontecimientos visibles con el plan espiritual invisible, sino que nos alerta con un peso profético sobre algo que muchos ya no logran discernir: el engaño espiritual global. Este engaño no será algo obvio. No vendrá como una amenaza, persecución u opresión declarada, al menos no al principio. Vendrá como luz, como una verdad distorsionada, como un espíritu de ilusión disfrazado de paz, de unión, de espiritualidad elevada. Y esta es quizás la artimaña más poderosa que el reino de las tinieblas ha preparado para los días finales. La Biblia es enfática al advertirnos que el adversario se disfraza de ángel de luz.
Pablo escribe en 2 Corintios 11:14 que no debemos sorprendernos con esto. Y Jesús en Mateo 24 nos alerta repetidamente: cuídense para que nadie los engañe. Él no dijo que tuviéramos miedo de la persecución, sino que estemos atentos contra el engaño. Esto se debe a que el último gran ataque del infierno no vendrá con violencia directa, vendrá con seducción espiritual global. Mira a tu alrededor con atención. Nota la narrativa que se ha estado construyendo poco a poco. Se habla cada vez más de la unión de las religiones, de una fe global, del ecumenismo como respuesta a los conflictos. Líderes religiosos influyentes están reuniéndose con políticos, activistas y representantes de todas las creencias para buscar paz, tolerancia y convivencia. Pero lo que muchos no perciben es que detrás de este discurso dulce hay un plan espiritual meticulosamente trazado: preparar el terreno para el surgimiento de un líder global con apariencia mesiánica, pero naturaleza anticrística. El mundo está siendo poco a poco convencido de que el problema no está en el pecado, sino en la división, que la salvación está en la unidad, ya no en Cristo, y que el cielo puede alcanzarse mediante la cooperación entre los pueblos y no a través de la cruz. Este es el punto más peligroso. La espiritualidad se utiliza como instrumento de engaño, cuando la fe se convierte en una plataforma para construir un sistema que a los ojos del mundo será la respuesta que todos esperaban. Y ahí está el terreno fértil para la manifestación de lo que Pablo llamó el misterio de la iniquidad, ya operante en el mundo, aguardando solo el momento adecuado para revelarse por completo, según 2 Tesalonicenses 2:7. En medio de este escenario, es imposible no pensar en figuras discretas, influyentes, estratégicamente posicionadas como Jared Kushner. Un hombre que no solo transita entre bastidores del poder, sino que lleva consigo todos los elementos que lo hacen aceptable, confiable e incluso admirable para judíos, cristianos y políticos seculares. Habla de paz, habla de reconstrucción, habla de estabilidad. Y lo más peligroso, actúa como si estuviera por encima de las religiones, sirviendo a todas ellas al mismo tiempo. Esto, espiritualmente, es el camino ideal para el engaño, porque el engaño solo es eficaz cuando parece verdad. Imagina un escenario en el que se anuncia un nuevo orden espiritual, donde en nombre de la paz, del respeto entre creencias y del fin de los conflictos, surge una propuesta para una nueva forma de culto, una nueva estructura religiosa centralizada, un templo universal, una adoración que no divide, que no ofende, que no exige arrepentimiento, solo aceptación e inclusión. Suena bonito, ¿verdad? Pero ese es el disfraz, esa es la trampa, porque la palabra nos dice que el anticristo se sentará en el templo como si fuera Dios. Y para que eso suceda, es necesario que haya un ambiente espiritual globalmente favorable. Es necesario que las personas estén sedientas de paz, estabilidad y espiritualidad, pero sin discernimiento. Hoy en día, la gente busca lo espiritual, pero rechaza la verdad. Aceptan todo, menos el Evangelio de la cruz. Celebran cualquier fe, menos aquella que proclama a Jesús como el único camino. Esto es una señal de que el mundo está siendo moldeado emocional, política y espiritualmente para recibir el gran engaño de los últimos tiempos. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido y toca tu espíritu, deja un comentario aquí abajo. Escribe: "No seré engañado" o "Estoy discerniendo los tiempos". Eso muestra que estás atento. Da un like a este video, suscríbete al canal y compártelo. Después de todo lo que hemos visto hasta aquí, de las profecías en Daniel, las conexiones con el escenario geopolítico actual, pasando por las palabras de Jesús, las advertencias del Apocalipsis y el espíritu de engaño que ya se está esparciendo sutilmente entre las naciones,
es inevitable que surja una pregunta en nuestro espíritu. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Porque la profecía nunca se ha dado solo para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. La revelación profética es un llamado al alineamiento. Es una convocación urgente para un posicionamiento en el presente. Es Dios diciéndole a su iglesia: prepárate, vigila, santifícate, discierne, no duermas. Y tal vez esta sea la mayor crisis de la iglesia en esta generación: la somnolencia espiritual ante un escenario que clama por vigilancia. Mirando todo esto, ya no podemos vivir como si estuviéramos en tiempos normales. No podemos seguir con la misma rutina espiritual fría, religiosa y sin discernimiento. El reloj de Dios está avanzando, los sellos están siendo rotos y las estructuras espirituales están siendo sacudidas. Hay un cambio en los cielos, un movimiento invisible pero intenso, y quienes tienen sensibilidad espiritual lo sienten. Es como un soplo del Espíritu que nos llama a despertar, a salir del automático, a abrir los ojos y a darnos cuenta de que los signos no son aleatorios. Son intencionales y nos están diciendo algo. El Rey está regresando, pero antes de su regreso, la palabra nos alerta que el mundo pasará por dolores. Y no solo dolores naturales como guerras, hambrunas, terremotos, sino dolores espirituales. Persecución, enfriamiento del amor, falsos profetas, engaño, división, y todo esto ya está entre nosotros. Por eso necesitamos más que nunca discernimiento espiritual. El mismo discernimiento que tenían los hijos de Isaacar, como se describe en 1 Crónicas 12:32. Ellos sabían interpretar los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Esta es la unción que necesitamos hoy. No basta con reconocer los signos. Es necesario saber cómo actuar ante ellos. El primer paso es despertar. Despertar del aletargo espiritual. Cortar el entretenimiento vacío que alimenta el alma, pero debilita el espíritu. Romper con los vicios mentales que nos alejan de la presencia de Dios. Porque mientras muchos están distraídos con las distracciones del sistema, el enemigo avanza silenciosamente, construyendo una narrativa, una estructura, un escenario, y muchos ni siquiera se dan cuenta. Pero quienes disciernen, quienes se conectan con el Espíritu, comienzan a ver con claridad lo que está en juego. El segundo paso es la oración. Pero no una oración superficial, no una petición rápida antes de dormir. El tiempo exige intercesores, centinelas en el muro, hombres y mujeres que se coloquen en la brecha, como dice Ezequiel 22:30, que lloren entre el pueblo. El altar, que clamen por discernimiento, por santidad, por dirección. La oración ya no es una opción, es una herramienta de supervivencia espiritual. Necesitamos orar con entendimiento, necesitamos orar con urgencia, necesitamos orar basados en la profecía. Cuando oramos alineados a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, los cielos se mueven con fuerza, se abren puertas, se frustran las estrategias del infierno y el corazón del hombre es transformado. Y además de despertar y orar, el tercer llamado es discernir. No podemos seguir siendo como los creyentes inmaduros de Hebreos 5, que después de tanto tiempo todavía necesitan leche, incapaces de manejar alimento sólido. El momento es de madurar, de sumergirse en las Escrituras, de buscar revelación, de escuchar al Espíritu, de confrontar el error, de filtrar todo, absolutamente todo con la palabra. El engaño de los últimos tiempos será tan sutil, tan bien elaborado, que si fuera posible, engañaría hasta a los escogidos. Esto significa que el único antídoto es un espíritu entrenado, una mente renovada y ojos espirituales bien abiertos. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que no podemos seguir jugando a ser iglesia. No podemos ignorar las advertencias.
No podemos esperar que otros hagan el trabajo. El Espíritu está llamando a los remanentes, aquellos que no se han doblegado al sistema, aquellos que aún tienen aceite en sus lámparas, aquellos que todavía tiemblan ante la palabra. Si todo lo que has escuchado hasta aquí te está despertando, escribe aquí abajo, estoy despertando o quiero discernir los tiempos. Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte. Si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo te está despertando. No fue por casualidad. Algo dentro de ti sabe que estamos viviendo días proféticos y esta comprensión debe llevarte a un próximo nivel. Así que antes de salir de este video, quiero pedirte 3 cosas simples, pero que hacen toda la diferencia. Primero, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Estamos construyendo un camino profético y quiero que estés conmigo en cada paso, discerniendo, vigilando y siendo parte activa de este movimiento. Segundo, deja tu like. Si has llegado hasta aquí, es porque esta palabra tuvo sentido. Entonces, muéstrale a YouTube que este contenido tiene valor espiritual. Un simple clic en el like ayuda a que este mensaje sea entregado a más personas que, al igual que tú, están buscando respuestas en los tiempos del fin. Y tercero, y muy importante, comenta aquí abajo ahora mismo la frase «Estoy entre los que discernen». Escribe esto en los comentarios para que sepa que llegaste hasta el final y que tu corazón está alineado con lo que se ha revelado aquí. Esta frase es más que un comentario, es un posicionamiento espiritual. Y para finalizar, no te vayas sin ver el próximo video que ya está apareciendo en la pantalla. Es la continuación de este camino y abrirá aún más tus ojos sobre lo que está sucediendo entre los